Chile en septiembre. Es un mes de tragedia, de sangre, de ignominia en un país con nexos de amistad muy estrechos con Venezuela. Me refiero a Chile, a lo que política y culturalmente ha representado esa nación. Por eso septiembre siempre está presente en el recuerdo de hechos que ocurrieron en esa nación y que estremecieron el mundo. Allende ganó las elecciones presidenciales el 4 de septiembre de 1970, con el 36,3% de los votos, derrotando al candidato de la derecha, Jorge Alessandri, y a Radomiro Tomic, de la Democracia Cristiana. Y en las elecciones municipales de 1971, en plena ofensiva de la derecha, con desabastecimiento, inflación, terrorismo y crisis general de los servicios públicos, provocada por el sabotaje, la Unidad Popular, liderizada por Allende, en 3 años, en medio de un brutal acoso, pasó de una votación de 36,3% al 49,73%. La fuerza del pueblo creció en las urnas electorales 13,70%. Este elemento fue determinante para que la derecha y los militares golpistas, que apostaban al fracaso electoral con motivo de la crisis de la Unidad Popular, montaron la ofensiva basada en la idea de que Allende no podía ser derrotado electoralmente. Fue un dato que hábilmente manejó la derecha. Existe una larga historia de atropellos, de agresiones de todo tipo por parte de los gobiernos norteamericanos contra esta región. Prácticamente no hay nación de esta parte del mundo que escape a ese tratamiento brutal. Los golpes de Estado dirigidos desde la Casa Blanca, consumados con apoyo de todos los factores de poder contra el gobierno legítimo y democrático de Salvador Allende en Chile, o el golpe del 11 de abril de 2002 contra Hugo Chávez en Venezuela. El funcionamiento de la Escuela de las Américas, creada para entrenar a los militares latinoamericanos en golpes de Estado y enseñarlos a torturar, son cosas que resulta difícil olvidar. Esto, por cierto, no es cuento, porque los papeles desclasificados de aquella operación que posteriormente se divulgaron lo confirman plenamente. Estados Unidos desclasificó documentos secretos o confidenciales sobre Chile, que en la actualidad están siendo analizados. Los mismos versan sobre los años 1969 a 1973, y en ellos aparecen las incidencias de las relaciones de los dos países, las tensiones y la progresiva injerencia del gobierno norteamericano debido al avance del movimiento popular y a la candidatura de Salvador Allende. En los documentos queda claramente demostrado que la conspiración contra el gobierno de la Unidad Popular chilena se gestó con bastante anticipación al golpe del 11 de septiembre de 1973 y se concretó a través de una intensa labor de penetración en la Fuerza Armada chilena y la participación de los partidos de derecha, sectores de la democracia cristiana y el empresariado. El dato interesa y cobra mucha actualidad en el sentido de que Estados Unidos participa en la conspiración contra nuestro país. Otro elemento decisivo en la conjura fue la actitud adoptada por partidos políticos de la derecha y sobre todo por la democracia cristiana. Esta pensó que el derrocamiento de Allende le garantizaba a corto plazo que los militares convocarían a unas elecciones que desde luego ganarían ellos, los socialcristianos, ya que su principal adversario, la izquierda, estaba desmantelada para ese momento. Fue esta estrategia lo que llevó al expresidente Eduardo Frei y a su partido a abrirle la puerta a la aventura del 11 de septiembre del año 1973 para que los militares actuaran. Pero el error lo pagaría caro. Pinochet se eternizó en el poder y según las investigaciones sobre la muerte de Frei en una clínica, esta fue producto de un crimen planificado por la propia dictadura. De aquel episodio caracterizado por la traición y la irresponsabilidad de una dirigencia civil carcomida por ansias de poder, terminaron siendo víctimas, a su vez, los patrocinadores e ideólogos de la democracia cristiana y sectores de la propia derecha que participaron activamente en el golpe.
El entramado de empresarios, comerciantes, importadores, que apuestan simultáneamente al golpe de Estado, así como el estímulo que a estos factores le dan organismos de inteligencia de los Estados Unidos, cumplió su cometido para derrocar el gobierno constitucional de Salvador Allende e instaurar la dictadura en Chile. Asfixiar económicamente el país, estrangular el aparato productivo, desatar la escasez para generar reacciones de rechazo en la población. El empresariado, las transnacionales, la oposición política y los medios de comunicación con el propósito de paralizar el país y llevar a la colectividad a la desesperación. Fueron grupos económicos, poderes fácticos, industriales, terratenientes, iglesias, los que crearon las condiciones para arruinar la economía durante la gestión de la Unidad Popular, presidida por Allende. Estimular el desabastecimiento de productos básicos y promover situaciones de confrontación de carácter social. Fueron los medios de comunicación, prensa escrita, radio y televisión, el instrumento que difundió la feroz ofensiva contra el gobierno de Allende, que exaltó los errores, los magnificó y creó la sensación de caos en la sociedad. Ese sector llegó al extremo de que su más conspicuo representante, el editor propietario del grupo del diario El Mercurio, Agustín Edwards, reconocido instrumento de la CIA y pieza fundamental en el derrocamiento del presidente Allende, se entrevistara con Nixon y Kissinger para plantear el caso chileno y la necesidad de que Estados Unidos interviniera, lo cual logró plenamente mediante ayudas financieras y contactos de carácter político. La feroz campaña a través de ciertos medios de comunicación de la capital y del interior del país, que hace mella en el ánimo de la población. Crea desasosiego y angustia, y lo que es peor, genera reacciones contra las instituciones y el sistema democrático. Alegres voceros de la oposición se frotan las manos porque consideran que lo que sucede, las colas frente a los establecimientos comerciales, la especulación macabra y la sistemática descalificación de dirigentes del gobierno sin prueba alguna, es algo, según ellos, que le facilitará ganar elecciones contra ese gobierno que puso en marcha reformas fundamentales en una nación petrificada en lo social y con una tremenda desigualdad y exclusión. Se le abre la puerta al caos. Se pierde de vista el objetivo estratégico, que es un proceso revolucionario que no puede ser solamente reivindicativo, sino una meta superior que es fortalecer el poder de ese proceso. Y es preocupante por el riesgo que significaría la liquidación de los cambios que se han operado en el país, los cuales, con sus aciertos y desaciertos, arrojan un saldo positivo por el pueblo. En síntesis, la desaparición de todo vestigio de democracia y libertad, el compromiso con los cambios sociales que debe ser prioritario para los trabajadores, soslayar este compromiso, ponerlo de lado, no asumirlo con la determinación requerida por las circunstancias, es darle la espalda al liderazgo que se detenta y facilitar la tarea a los enemigos históricos de la clase obrera. El 11 de septiembre de 1973 fue el golpe fascista auspiciado descaradamente por el presidente Nixon de los Estados Unidos, que hizo polvo la institucionalidad democrática de Chile. Ese día, una fuerza armada que tradicionalmente había respetado el Estado de Derecho, dirigida por un grupo de militares traidores, manipulado por la derecha, desencadenó una brutal acción bélica y actuó como fuerza de ocupación en su propio país. En este momento pasan los aviones, es posible que nos acribillen, pero que sepan que aquí estamos, por lo menos con nuestro ejemplo,
para señalar que en este país hay hombres que saben cumplir con la obligación que tienen. Ese mismo día el presidente Salvador Allende escribió una página para la historia. Se negó a huir de la sede presidencial, como suele ocurrir con muchos otros mandatarios, y optó por enfrentar a los militares traidores. Escuchemos palabras del presidente el 11 de septiembre de 1973, cuando el Palacio de la Moneda era atacado por los golpistas. Esta será seguramente la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. Soldados de Chile, comandantes en jefe, titulares, general Rastrero, que solo ayer manifestará su fidelidad y lealtad al gobierno, también será nominado director general de Carabineros. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores: yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Seguramente Radio Magallanes será callada y el mital tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa. Lo seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo será el hombre digno que fue leal. Tengo fe en Chile y su destino. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Detuvo y desapareció y asesinó a miles de ciudadanos. Quemó libros. ¿Ese? ¿Qué son? ¿Son libros? Sí, son puros libros de... libros políticos. Políticos. ¿Encontrado Ho Chi Minh, Lenin, todo eso. Ho Chi Minh, Lenin? Lenin. ¿Encontrado a dónde? ¿Dónde está encontrado? Où les avez-vous trouvés? Sí, edificio. Là, dans cet Attendez. immeuble. Edificio que está frente. Disco de Fidel Castro también. Che Guevara, todo eso. Asaltó universidades y liceos. El fascismo mostró su rostro a cabalidad e instauró una dictadura feroz durante 17 años. La derecha regional y mundial orquestó un activo respaldo a aquella ignominia. Su argumento consistió en que el atentado contra la democracia, los cambios sociales en libertad y el respeto a principios básicos en el orden internacional como la autodeterminación de los pueblos y la no intervención no contaban para nada cuando se trataba de impedir que el comunismo, algo que nunca estuvo planteado durante la administración del presidente Allende, se apoderara del país. La falaz mentira se impuso y la dictadura ensayó una política neoliberal que satisfizo a los grupos económicos y a los inversionistas extranjeros.
pero que al mismo tiempo significó duras privaciones para la mayoría de los chilenos. Una polémica que muy pocos medios de la región publican. Involucra la libertad de expresión y el tema es el documental El Diario de Agustín, de los cineastas Ignacio Agüero y Fernando Villagrán, el Museo de la Memoria y la Estatal Televisión Nacional. La película nunca ha sido exhibida en Chile y solo se accede a ella a través de copias de DVD y en una que otra presentación en algunas salas. La marca registrada por el Mercurio impide que su nombre aparezca en el título del documental. Este documental desnuda la complicidad de la gran prensa en la violación sistemática de los derechos humanos por parte de Augusto Pinochet. Y lo tengan en cuenta, que no insistan, como insiste el Mercurio hoy día, en una actitud antinacional, antidemocrática. Y muestra la investigación sobre el rol del diario de Agustín Edward en el derrocamiento de Salvador Allende, sus gestiones ante Nixon para el golpe, la represión a los medios y la prisión y muerte de periodistas. El diario que posa de defensor de la libertad de expresión en la región sigue atentando contra esta cuando recurre a la censura para impedir que se conozcan los delitos en que incurrió su propietario. Nada se publica en este país en un medio que no sea de la satisfacción del dueño de la empresa. La Operación Colombo y la publicación de este listado de los 119, ¿qué era? Era simplemente una operación de desinformación. Mientras todos buscamos estos 119 que fueron privados de libertad en Chile y encerrados en los campos clandestinos de la Harina y allí hechos desaparecer, los medios de comunicación publicaban de que esta gente había muerto en el exterior, matándose entre ellos mismos. El general y exdirector de la DINA, organismo de represión emblemático de Augusto Pinochet, Manuel Contreras, había sido condenado a 529 años de prisión por torturas, asesinatos, desapariciones de miles de chilenos, incluyendo el atentado que provocó la muerte en Washington del ex canciller y exministro de la Defensa de Salvador Allende, Orlando Letelier. Que estamos en una guerra, que no ha terminado la guerra. Cada día aumenta más la presión popular contra el gobierno de derecha en Chile. Nuevos sectores se suman a los reclamos, así como a la protesta por la fuerte represión. Las consignas de las manifestaciones se han diversificado y radicalizado. Unas hablan de que iba a caer Pinochet. Algunos analistas consideran que lo que sucede en las calles de Chile refleja la rabia de las nuevas generaciones al tipo de política que se hace en el país y la voluntad de acabar con el modelo de Pinochet. Para miles de chilenos que a diario protestan en las calles de las ciudades de Chile contra el sistema y la clase política, la única salida es la convocatoria de plebiscito que sustituya a la de la dictadura de Augusto Pinochet. No. No. 40,8% para el sí y 56,9% para el no. En Chile se están abriendo las grandes alamedas, de las cuales habló Salvador Allende en su discurso desde el Palacio de la Moneda poco antes de morir, en medio del asedio de los militares golpistas. Finalmente, al cabo de casi 2 décadas, estos lograron, el pueblo chileno, desalojar al dictador Augusto Pinochet a través del sufragio y restablecer la democracia representativa. Del dictador exaltado al máximo por la derecha política y económica, queda como recuerdo la violación sistemática de los derechos humanos y la manera como él y su familia se enriquecieron obscenamente.
¿Qué cabe destacar en el recuerdo? Ante todo que el golpe no fue solo militar, que en él participaron activamente en la preparación y estímulos gente del mundo civil, y que muy probablemente la ruptura del orden constitucional no se habría dado sin esa participación determinante. Si algo queda claro es que los autores de aquel horrendo crimen quedaron históricamente descalificados y que la causa que enarbolaron para cometer la fechoría es despreciada en el mundo entero. A los autores los marcó para siempre ese hecho. La derecha de la región no se podrá quitar de encima jamás el oprobio en que incurrió. Queda deslegitimada de por vida. Lo cual no significa que no tenga sus seguidores y gente que defienda la bárbara acción del 11 de septiembre de 1973. Tan es así que en la región ha habido intentos dirigidos a repetir aquellos hechos. Ese germen ha estado latente. A lo largo de los años que lleva el gobierno, el proceso bolivariano, ha sido una constante esa conspiración. Hay presagios agoreros que esos mismos sectores golpistas se encargan de negar y descalifican groseramente la denuncia. Hay que encarar los nuevos desafíos de esa derecha que solo sabe chapotear en el crimen y en la corrupción. Para aquellos que en Venezuela juegan el golpe, óigase bien, y hay unos cuantos, juegan a desestabilizar las instituciones y adelantan planes aventureros. Es recomendable que se miren en el espejo oscuro de lo que sucedió en una nación pacífica, con un desarrollo democrático sostenido y respeto generalizado por el Estado de Derecho, como era Chile. En Venezuela ya vivimos una situación parecida en abril de 2002. Esa concertación alevosa contra la democracia y la libertad fue derrotada. Y aun cuando sus promotores fracasaron, todo indica que no desisten de intentarlo nuevamente. Por eso la importancia de que el proceso bolivariano, liderado por el binomio Pueblo-Fuerza Armada, no baje la guardia y permanezca en permanente estado de alerta. Conclusión: en política casi siempre a los que suelen pasarse de vivos les salen los tiros por la culata. Aquellos que aspiran a beneficiarse traicionando los principios terminan devorados en el curso posterior de los acontecimientos. Que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. Jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.